Hola, continuamos con el repaso que en la historia de otros cuentos estamos haciendo a la pintura barroca en España. En este caso, en el vídeo de hoy, hablaremos de la pintura, de las primeras etapas de la pintura de Diego Velázquez. Antes de adentrarnos en la obra del pintor sevillano, recordar que entre las características de la pintura barroca española destacaba el realismo, ¿vale? Un realismo que se dejaba ver en unas composiciones sencillas donde aparecían elementos de gran humanidad tanto en los retratos de las escenas bíblicas como también en escenas cotidianas que aparecían en la obra de estos pintores. Y también la influencia del tenebrismo, muy notable, como vimos en el vídeo de José Rivera, y que también tendrá su efecto sobre la pintura de Velázquez, especialmente en sus primeros cuadros, en su primera etapa. También recordar que la pintura española destacaba sobre todo por un predominio de la temática religiosa. Aparecían algunos retratos y bodegones interpretados de una manera un poco distinta a lo que veíamos en Flandes. Eran mucho más austeros y hacían más hincapié en los objetos, unos objetos que además eran mucho más pobres, y apenas encontrábamos elementos de la fábula pagana o de la mitología, con la excepción de Velázquez. Velázquez, del que hablaremos hoy, pues sobre todo gracias a la influencia de Rubens, introducirá en su obra la mitología y también cierta sensualidad de la que carecen la mayor parte de las obras del barroco español. Además veremos cómo en la evolución del pintor sevillano se introducirán elementos como el paisaje que poco a poco irán cobrando un mayor protagonismo. La primera etapa de Diego Velázquez transcurre en Sevilla, podríamos decir que es su etapa sevillana. Trabajó en el taller de Pacheco, que será su gran maestro, un pintor que daba gran importancia al dibujo y a la técnica pictórica. Con él aprenderá todo, digamos, las cuestiones técnicas de la pintura, aunque después su evolución le llevará constantemente a adquirir nuevos talentos. Veremos que en la pintura de Velázquez va a haber una evolución, cada vez más se va a ir haciendo más realista y va a adquirir movimiento y expresividad. También tenemos que destacar que en esta primera época es cuanto más se va a notar la influencia de la pintura tenebrista, posiblemente conocida a través de algunos cuadros de la época o de grabados, y donde veremos también una parte de su obra religiosa. ¿Vale? Una de sus obras más destacadas, La vieja friendo huevos, en la que podemos ver una de esas escenas costumbristas. No es un tenebrismo tan marcado como el que veíamos, por ejemplo, en las pinturas de Rivera, pero sí que vemos un claro contraste entre la luz y la sombra dentro del cuadro, entre la parte que queda iluminada y la que no. Aparte de eso, vemos el realismo del que hemos hablado antes, esta pintura para nada idealizada por ejemplo, de la anciana que está friendo los huevos, y también todo el costumbrismo de esta especie también de bodegón, que son todos estos utensilios que tiene esta señora enfrente de ella. También vemos un interesantísimo juego de reflejos, tanto por ejemplo en el aceite de los huevos que se están friendo o en los reflejos en el cristal de la botella que lleva este niño. Aquí podemos ver algunos de esos detalles. La parte de abajo serían los detalles de la vieja friendo huevos, mientras que en la parte superior vemos un detalle del aguador de Sevilla. Dos obras de esta primera etapa, donde vemos lo que había comentado antes, esta iluminación muy frontal. También vemos personajes de la vida cotidiana, personajes de la sociedad sevillana de su tiempo, en actitudes, en acciones que no tienen nada elevado, ¿no? Simplemente su día a día, su cotidianidad. Entre su pintura religiosa podríamos destacar la adoración de los Reyes Magos, para la cual utilizó a su propia familia, la Virgen María su esposa y el niño que era su hijo. Otra escena religiosa, en este caso vamos ya prefigurando lo que será la creación de espacios en Velázquez, una obra dentro de una obra, en la que se representa a Jesús en casa de Marta y María. Escena del fondo, y en la parte delantera de nuevo una escena costumbrista en la que podemos ver una pequeña representación, ¿no?, de las edades, una anciana aconsejando a la joven, y después pues la espectacularidad de este bodegón que tenemos en primer plano, con los ajos, el brillo
los pescados, las piezas de utensilios de cocina, todo ello que nos recuerda a estos bodegones de los que hablaba en el vídeo anterior. Diego Velázquez llegará a la corte, donde contará primero con el apoyo de su maestro para que diera el paso y se fuera a Madrid, conde duque de Olivares, paisano suyo, sevillano, que también le ayudará a introducirse dentro de la corte, pero sobre todo la figura del rey Felipe IV, que quedará realmente fascinado con su obra hasta convertirse en el pintor que más le retratará. Mantendrá cierta parte del realismo que trae de su época sevillana, pero también se van a introducir temas mitológicos, produciéndose en algunos casos una extraña mezcla entre los tipos costumbristas y la temática pagana, ¿no? La temática mitológica. Aquí vemos a Baco y el cuadro que se conoce tradicionalmente como los borrachos, ¿no? Estos personajes también de las tabernas del Madrid de su época, en este caso siendo coronados por el dios Baco, que aparece desnudo en la representación típica de la mitología y también rodeado por sus sirvientes, ¿no? Los faunos, ¿vale? Podemos ver lo mismo que hablábamos en cuadros anteriores. También de temática mitológica y también desde una visión un poco distinta, Marte, Mercurio y Argos, nuestra representación del dios de la guerra, pero representado de una manera ya prácticamente como vencido, como que ha renunciado a la lucha. Quizás también dentro de la visión que se tenía en aquel momento, ¿no? A lo mejor una visión pesimista de hacia dónde estaban llevando las guerras a España. Destacan los retratos psicológicos, como este maravilloso retrato de Luis de Góngora, es decir, que es un Velázquez llega a retratar a Góngora y a Quevedo, a los dos grandes rivales de la literatura española del momento, y aquí vemos toda la fuerza de este personaje, pero también esa amargura vital de Góngora. Destacan también los retratos reales. Aquí tenemos, por ejemplo, este retrato del infante Don Carlos, elegante, austero, cierta influencia del tenebrismo, pero aquí ya vemos un retrato de corte, ¿no? Con todos los elementos que representan el poder de la realeza. En 1629 Velázquez, influido por la insistencia también de Rubens y consiguiendo el permiso del rey, hará su primer viaje a Italia. Este viaje a Italia supondrá unos cambios muy muy importantes en su obra. Por un lado, vamos a ver cómo habrá un cambio en el color. Se abandona ya definitivamente el tenebrismo en su obra, aunque lo retome para algún momento muy concreto, por algún espacio de algún cuadro, pero este tenebrismo desaparece y es sustituido por el color, un color prácticamente de la escuela veneciana, un color que lo va a inundar todo. También la mitología, en este caso ya es una mitología tomada de una manera más seria, más tradicional, aunque es verdad que la manera de representar la escena, en este caso estamos hablando de la fragua de Vulcano, también es bastante curiosa, ¿no? Porque vemos el momento en el que un momento de gran dramatismo en el que se le anuncia a Vulcano, a Festos, que ha sido traicionado por su esposa. La reacción es como si el tiempo se parara, ¿no? Todos los personajes que están ahí trabajando en esta fragua contienen la respiración esperando la reacción que pueda tener el personaje. Son desnudos clásicos y aquí ya empezamos a ver el efecto de una de las grandes creaciones de Velázquez, que es la perspectiva aérea, ¿no? La creación de espacio, de aire entre los personajes. Casi da la sensación de que podamos entrar al cuadro y ir esquivando a estos personajes, que hay hueco entre ellos, algo que en obras anteriores no lo parecía. También llama la atención el trabajo de los escorzos, de la fisonomía de los personajes que están trabajando, sin olvidar elementos que ya hemos visto en su época sevillana, como el trabajo de los materiales, los brillos, todo lo que está rodeando a estos personajes en su trabajo. Otra obra de aquella época donde también podemos contemplar cómo se van complicando un poquito las composiciones, se hacen más dinámicas, han ganado más profundidad, y aquí vemos el momento de la túnica de José, ¿no? Cuando sus hermanos que lo han
que lo han vendido llevan a su padre la túnica para avisar, para anunciar que había muerto. Podemos ver cómo el tenebrismo ha desaparecido por completo, hay un gran dominio del color, también vemos una mayor intensidad expresiva, algo teatral, es cierto, en las figuras de los personajes, en una escena, en un momento también tremendamente tenso, ¿vale? Estas composiciones, esta intensidad expresiva también la hemos visto en el cuadro de la fragua de Vulcano, ¿no? Justo el momento además que elige. Son dos momentos de máxima tensión psicológica, de máxima tensión dramática para contar ambas escenas. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Continuaremos en el próximo vídeo con las últimas etapas del pintor sevillano. Muchas gracias.